Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum, Gloria tibi, Domine. in illo tempore exies Iesus de filibus Tiri venis persidor ad mare Galilea intermedios fines de Capua et eduction ex surdum et mutum recabantur eum ut impone il mani et apprendes eum de turba seorusum licidicitus suos in auriculas eum et expuens tetigis lingua eum et suscipiens dulcerus vellerus et ad iris effeta ut ex ad appendice et estandi aperte sum aures eius exolutum es vinculo linguae eius et loquebantur recte et recipis illemque dicere quanto autem est recipieva tanto magis plus predicava et Deo amplius admirabantur dicentes bene omnia specie et surdos recis audite et mutus loqui. Laus tibi Christe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El mismo apóstol San Pablo, en la epístola de hoy, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículos del 1 al 10, nos habla justamente poniendo como ejemplo el obrar de Dios su propia conversión, porque él, si bien es apóstol elegido por Jesucristo, antes de ser apóstol de Jesucristo, había sido perseguidor de Jesucristo y por lo tanto de su iglesia. San Pablo había hecho una guerra intransigente contra el cristianismo e inclusive lo vemos teniendo los mantos de aquellos que quieren y van a lapidar a San Esteban, el primer mártir de la Iglesia Católica. Y sin embargo, cuando se dirigía hacia Damasco para poder meter preso a los cristianos de Damasco con cartas de los sumos sacerdotes, Jesucristo se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo deja ciego. Y se tiene que ir como puede a Damasco. Y ahí espera instrucciones y hace ayuno y oración. Y ve en una visión como un tal Ananías le venía y le curaba en nombre de Jesucristo y lo bautizaba. Y así pasó de ser Saulo a ser Pablo, apóstol de Jesucristo. Y cuando Ananías se quejó y dijo: ¿cómo voy a ir a bautizar y voy a ir a curar a Saulo, que persigue a la iglesia de Dios, que persigue a tus santos? Jesucristo le dijo: es un vaso de elección, y yo le haré saber cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Es decir, que en este mundo el sufrimiento va unido al amor de Dios, va unido a la santificación. Pero solamente será santificador el dolor si estamos unidos a Jesucristo y al amor de Jesucristo. Por otra parte, perseguir a la iglesia de Dios, perseguir al cuerpo místico de Cristo, es perseguir también al mismo Cristo. Por eso, cuando se le aparece a San Pablo Jesucristo, no le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Sino le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No podemos aceptar a Jesucristo si no aceptamos su cuerpo místico. Y no podemos aceptar su cuerpo místico, que es la iglesia, si no aceptamos a Jesucristo. Son dos verdades íntimamente unidas, no se pueden separar. Por eso es importante que nosotros veamos la importancia y la gravedad que tiene de ser miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana.
Tomar conciencia de esta realidad es tomar conciencia también de las gracias que Jesucristo nos ha conseguido muriendo en el altar de la cruz, porque para eso se hizo hombre, para eso vino a la tierra, para eso tomó una humanidad santísima como nosotros, sin dejar de ser Dios, justamente para ser nuestro Salvador, para ser nuestro Redentor. Y así lo vemos ejerciendo su obra de Salvador y Redentor en el Evangelio que hoy hemos leído. Lo vemos como médico divino, metiendo los oídos en un sordo y tocando la lengua de ese sordo que también era mudo con su saliva. Dios nuestro Señor es el Creador y crea al hombre moldeándolo de tierra virgen y le insufla un alma espiritual. Pero Dios también es médico divino. Él puede restaurar su creación cuando esa creación voluntariamente se ha apartado de Él. Me refiero a nosotros, que voluntariamente nos hemos apartado de Dios a causa del pecado. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, ofendieron a Dios voluntariamente teniendo todos los medios para no ofenderle. Ellos no tenían la inclinación al mal que nosotros tenemos, la concupiscencia. Ellos no tenían ignorancia, tenían una inteligencia bien iluminada y clara. Tenían mucho más fuerza que nosotros, aún naturalmente hablando. Tenían la gracia santificante. Eran inmaculados, no tenían pecado. Y sin embargo, ofendieron a Dios voluntariamente porque creyeron a la antigua serpiente mentirosa en vez de creerle a Dios. Y quisieron ser felices sin Dios. Y en eso consistió principalmente el pecado original, el comer ese fruto prohibido, es decirle a Dios: yo no quiero hacer tu voluntad, no quiero someterme a ti, yo quiero ser independiente de ti. ¿Qué es lo que siempre el pecado trae detrás escondido? Yo quiero hacer la mía, no quiero que Dios me diga lo que yo tengo que hacer, no quiero que me digan a mí cómo yo debo organizar mi vida. ¿Por qué los mandamientos? ¿Por qué Dios me tiene que decir lo que yo tengo que hacer? Y esa es la soberbia que tenemos escondida adentro con el pecado. Porque si Dios nos dice lo que tenemos que hacer, lo dice por nuestro bien, porque nos conoce, porque sabe de qué estamos hechos. Y por eso es que Él quiere que hagamos su voluntad, porque solo en su voluntad nosotros podemos encontrar la verdadera felicidad. La felicidad que no se acaba, la felicidad perfecta, la felicidad que Cristo nos conquistó en la cruz, por haberla perdido por el pecado original y los pecados personales nuestros. Nosotros que estábamos en orden de condenación, somos puestos en orden de salvación. Por eso es que San Pablo, hoy en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 15, dice: os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis. O sea, que nosotros voluntariamente tenemos que aceptar el Evangelio. ¿Qué significa aceptar el Evangelio? ¿Qué es lo que es el Evangelio? La palabra Evangelio es una palabra griega, significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que nosotros tenemos la posibilidad de ser salvos, tenemos la posibilidad de que alguien pague por nuestros pecados, tenemos la posibilidad de recuperar la vida de la gracia, la vida sobrenatural que hemos perdido a causa del pecado. Y esa salvación nos viene porque Cristo ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Por eso es importante tomar conciencia de esto, una y otra vez, tomar conciencia de la importancia que tiene la salvación. Por eso es importante también recordar que nosotros no podemos cambiar el Evangelio, no podemos cambiar la doctrina de Jesucristo. Por eso que dice San Pablo hoy: porque yo os transmití en primer lugar. Dice que transmitió. La palabra transmitir en latín es tradere, y de ahí viene tradición. No transmite San Pablo algo suyo, no transmite algo que él ha inventado, transmite lo que le han dado, transmite la salvación de Jesucristo, transmite la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué?
porque la salvación, si es de Jesucristo, y Jesucristo ha depositado esa salvación en su cuerpo místico, que es la Iglesia es de fundación divina. El divino fundador es Jesucristo. Por lo tanto, los fundamentos que va a poner en la Iglesia son divinos. Y después de nombrar una serie de verdades que nosotros tenemos en el credo, recordando que nuestra salvación está en Cristo, que murió por nuestros pecados y que resucitó, porque Él no está muerto, sino que está vivo. Y esa resurrección es el sello de lo divino. Después de mostrar eso, muestra justamente esa aparición de Jesucristo resucitado a Cefas, que es el primer Papa Pedro, a los 12 y a los 500 hermanos. Va mostrando como una jerarquía. ¿Por qué? Porque la Iglesia es jerárquica por institución divina. Y eso nosotros no lo podemos cambiar. Porque si nosotros queremos cambiar eso, estamos trastocando los mismos cimientos de la Iglesia. Estamos queriendo trastocar lo que ha hecho nuestro divino fundador. La Iglesia no es una asociación humana. La Iglesia es una institución divina en la cual participan hombres en esta tierra. Recordemos la doctrina básica de la comunión de los santos. ¿Qué rezamos nosotros en el credo? Creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa la comunión de los santos? Significa que la Iglesia tiene 3 estados. La Iglesia militante, que somos nosotros, los que estamos acá en la tierra, que estamos en orden de salvación, pero que podemos perder esa salvación, nos podemos condenar si nosotros morimos separados de Jesucristo. El peligro de la condenación está, y por eso vamos en este mundo con la fe, la esperanza y la caridad, pero pidiendo fuerzas para no caernos, y si nos caemos para levantarnos y no perder esas 3 virtudes que son necesarias para salvarnos. La unión con Jesucristo nos da la fe, la esperanza y la caridad. Pero también está la Iglesia triunfante, que son los santos que han llegado al cielo, que están gozando de Dios, que están en la vida eterna. Pero nosotros estamos en orden a eso. Por eso antiguamente en la Biblia vamos a ver que a los cristianos se les decía santos. ¿Por qué se les decía santos? Porque se les recordaba continuamente su vocación. Su vocación es ser santos. Otras veces lo hemos recordado esto. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro Levítico dice, sed santos porque yo soy santo. Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. En el Evangelio de San Lucas, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Es una perfección a la cual nosotros no podemos renunciar, porque solo al cielo entran los santos. Por eso aquellos que no han satisfecho enteramente por sus pecados y no han sabido heroicamente aceptar en todo la voluntad de Dios en este mundo, tendrán que pasar por la cárcel del purgatorio si mueren en gracia de Dios, porque nada manchado puede entrar al cielo, aunque Dios sería injusto si condenara al infierno a alguien que está en gracia de Dios. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tomar conciencia de la gravedad, la profundidad, la altura que tiene la salvación que Cristo nos está ofreciendo y que nosotros a veces no sabemos apreciar. ¿Por qué? Porque somos sordos. No queremos oír a Dios. El apóstol Santiago nos advierte que no nos comportemos como oyentes olvidadizos. Muchas veces nosotros nos comportamos como oyentes olvidadizos. Escuchamos las cosas de Dios, nos damos cuenta de la importancia de la salvación, nos damos cuenta de las cosas espirituales, pero a la hora de actuar, a la hora de la vida diaria, ya lo empezamos a dejar de lado a Dios. Ya no le damos el lugar que le corresponde. Que yo no me estoy refiriendo que ustedes no cumplan sus obligaciones, porque si tienen obligaciones, las tienen que cumplir por algo, porque se están santificando en el lugar donde Dios los ha puesto. Pero esas obligaciones se tienen que cumplir en la presencia de Dios y se tienen que hacer para agradar a Dios. Y por eso la oración diaria, por eso la misa dominical, por eso la Santa Comunión, por eso los demás sacramentos. ¿Por qué? Porque vienen a fortalecerme, a ayudarme, para que yo no pierda esa comunicación, ese contacto con Dios y no me quede en el camino a causa de las tentaciones, de las debilidades y de las cosas que tenemos que enfrentar. Tenemos que tomar conciencia de que si Cristo es el médico divino y Él nos quiere ayudar, nosotros tenemos que dejarnos ayudar por Él. Y hay algo muy importante que a veces nosotros olvidamos.
y que tenemos que recordar, aparte de la oración, aparte del sacrificio, aparte de vivir en gracia de Dios, que eso es fundamental, evitar las ocasiones próximas de pecado. Lo rezamos en el pésame y a esto no le damos importancia, no le damos la importancia que tiene. ¿Por qué dice evitar las ocasiones próximas de pecado? Dice evitar las ocasiones próximas de pecado porque nosotros somos débiles y si nos exponemos a la ocasión de pecado caemos. Más cuando se trata del sexto mandamiento. La Iglesia siempre manda, con toda la tradición y apoyada en la palabra de Dios escrita, la Biblia, de que frente al sexto mandamiento, frente a la sexualidad, hay que evitar la ocasión próxima de pecado, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. No es el pecado más importante. Hay pecados más terribles, como los pecados contra la fe. Los pecados contra la fe son más terribles que los pecados contra la carne. Pero es cierto también que somos débiles. Y no solo la sexualidad, sino también la ira o la pereza. Y tantos otros pecados carnales que nos hacen quedarnos en el camino. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tomar conciencia de que Cristo ha venido a este mundo para curarnos y pidamos que nos quite la sordera que nos hace no querer escucharlo a Él. Pero también Jesucristo curó un sordo mudo, lo curó para que pudiera hablar. De la abundancia del corazón habla la boca. Si nuestro corazón está lleno de Dios, vamos a hablar de Dios. Hoy justamente que celebramos a Santo Domingo de Guzmán, el que recibió el rosario de las manos de la Santísima Virgen, se decía de él que hablaba con Dios o de Dios. Eso hacía Santo Domingo de Guzmán. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo no puedo hablar todo el tiempo con Dios en la oración o de Dios con los demás. Yo tengo que hacer mis cosas, tengo que tratar con los demás de otras cosas. Y no está mal tratar de otras cosas. Pero hablas en la presencia de Dios y trata de evitar de ofender a Dios en eso que haces. Porque a veces hay un error muy metido en la gente, que se cree que porque no es sacerdote o no es monja, tiene libertad para hacer lo que se le da la gana. Como que estuviera eximido de los 10 mandamientos y que los mandamientos fueran solo para los sacerdotes y las monjas. Eso es un error grave. Eso es un desconocimiento y una ignorancia muy grande. Porque no solo los sacerdotes y las monjas están llamados a cumplir los 10 mandamientos. Todos estamos llamados a cumplir los 10 mandamientos. Que los sacerdotes, por estar consagrados a Dios por un sacramento, y las monjas o los religiosos por un voto están consagrados a Dios, hayan dedicado su vida a Dios de una manera más intensa, eso es otra cosa. Pero tanto el sacerdote como ustedes tienen que cumplir los 10 mandamientos. Y no tenemos que jugar con los límites. La moral de los límites es una moral peligrosa. ¿Hasta dónde es pecado? ¿Hasta dónde no es pecado? ¿Hasta dónde puedo llegar? Eso implica que tengo una mente muy estrecha frente al amor de Dios. ¿Qué diría una persona en el ámbito humano? Un esposo, una esposa, un hijo, una hija, que dijera, ¿hasta dónde puedo llegar en ofenderte o no ofenderte? ¿Hasta dónde puedo hacer en el límite? ¿Cómo no tomaríamos eso nosotros? Nos ofenderíamos. Y Dios nos ofende con eso. Por eso un mal de nuestra época es la tibieza. Vivimos lamentablemente una tibieza muy grande. Vivimos lamentablemente un cristianismo muy, pero muy débil. ¿Por qué? Vivimos un cristianismo muy débil y vivimos una tibieza muy grande. Porque se está tambaleando en la fe, en la esperanza y en la caridad. Porque no se quiere vivir en gracia de Dios. Porque no se quiere santificar, porque nos hemos olvidado de la vida eterna del cielo. Estamos sordos y estamos mudos, lamentablemente, espiritualmente. Solo Cristo nos puede sacar esa sordera y esa mudez, pero te tienes que dejar, porque si no te dejas, tampoco te la va a sacar Él, no porque no puedas, sino porque tú no quieres. Quien te creó sin ti, dice San Agustín,
y otras veces lo hemos dicho, no te salvarás sin ti. Si tú no quieres ser salvo, no lo vas a hacer. Si tú no quieres cambiar de vida, no vas a cambiar de vida, por más que Cristo te busque. Y si no cambias de vida, te vas a condenar. Vas a perder a Dios para siempre. Al sacerdote le puedes mentir. A los demás le podemos mentir. A nosotros mismos nos podemos mentir. Pero a Dios no le puedes mentir. Tu conciencia, tu vida ante Dios está tal cual es. No como nosotros queremos que sea. No como nosotros la contamos. Tal cual es. Y así como está, tal cual es que nosotros tenemos que presentarnos ante Él ahora con humildad para que cambie lo que tenga que cambiar, saque lo que tenga que sacar, cure lo que tenga que curar, porque este es el tiempo que tenemos. Cuando estamos en la iglesia militante es el tiempo que tenemos para cambiar. Cuando pasemos al más allá, al otro mundo, ya no hay tiempo de cambiar. Se acabó el tiempo de la misericordia, se acabó el tiempo del amor, se acabó el tiempo de esperar. Ahí es el tiempo del juicio. ¿Cómo respondí a la redención de Cristo? Entonces me presentaré en el tribunal de Jesucristo, de este Cristo que hoy vemos curando a este sordo mudo, de este Cristo que aparece como médico divino, de este Cristo que se compadece, lleno de misericordia, y me mostrará sus llagas y me dirá, estas llagas en mis manos, en mis pies, en mi costado han sido por ti. Yo morí en la cruz por ti, para salvarte. ¿Y tú cómo me respondiste? Te busqué para perdonarte los pecados y no quisiste. Te pedí que cambiaras de vida y pusiste excusas. Te busqué una y otra vez para que rezaras y no tenías tiempo. Te pedí que cambiaras tus decisiones en tales o cuales negocios y no lo hiciste. Te pedí que te acercaras a mí y me dijiste que no podías, que lo ibas a hacer a tu manera. Y ahora pides misericordia. Cuando pisoteaste mi misericordia constantemente, id malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Qué terrible sería escuchar eso. Más bien sería bueno escuchar, venid benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado desde toda la eternidad. Depende de la respuesta nuestra a la iniciativa de la gracia, de lo que vamos a escuchar en la otra vida. Por eso, queridos hermanos, nos volvemos a la Santísima Virgen María en este mes de agosto, dedicado a la Asunción de Nuestra Señora, la Virgen que es llevada en cuerpo y alma a los cielos por los ángeles, el 15 de agosto, y al Corazón Inmaculado de María, que tradicionalmente se festeja el 22 de agosto. Nos volvemos a María Santísima, ella que fue llevada en cuerpo y alma a los cielos como un modelo acabado de redención. La redención en la Virgen fue de manera especial y única para mostrar lo que puede hacer el poder de Dios, el poder de la gracia. Fue redimida por preservación y por eso fue inmaculada, en orden a que iba a ser la madre del Emmanuel, Dios con nosotros, la madre de Dios. En todo hizo la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo mantuvo siempre en su vida hasta estar al pie de la cruz. Jamás se quejó de lo que Dios le pedía. Guardó silencio. Ella respondió a Dios. Y por eso es llevada en cuerpo y alma a los cielos, para mostrar la redención acabada. No solo la redención del alma, que es lo fundamental, sino también la redención de nuestro cuerpo. Porque nosotros somos alma y cuerpo. Por eso rezamos en el credo que creemos en la resurrección de los muertos. Creemos en la vida eterna, tanto del alma, pero también como del cuerpo. Por eso enterramos a los muertos. Porque creemos que ese cuerpo va a resucitar. Entonces la Virgen es modelo acabado. A ella acudimos para que nos enseñe a unirnos a Jesucristo, para que nos enseñe a amar a su Hijo Jesucristo, para que nos enseñe a responder a su Hijo Jesucristo, para que nos enseñe a no cerrarnos a la gracia de Dios para cumplir los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son un acto de amor de Dios para con nosotros, porque quiere nuestro bien. Y porque quiere nuestro bien, nos exige, porque el amor es exigente. El amor es exigente. El amor exige fidelidad. Y Dios, como hay que amarlo sobre todas las cosas, exige una fidelidad por encima de todo.
Ustedes no vienen a la iglesia para agradar al sacerdote, vienen a la iglesia para agradar a Dios. Y se quieren unir a Dios para después llevarlo a sus vidas diarias. Pidamos a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen Purísima en su corazón inmaculado. Pidamos a la Madre de Dios que fue llevada en cuerpo y alma a los cielos y que está gozando de Dios, que nos ayude a sufrir con paciencia, a sufrir con mirada de fe, a llevar nuestra cruz diariamente, pero viendo que está sembrada la vida eterna, porque el amor de Dios puede hacer esa cruz más dulce, más fuerte. Por eso Cristo que nos dice en el Evangelio: venid a mí, todos los que estáis afligidos y agobiados, porque yo os aliviaré. Mi yugo es suave y mi carga es ligera. Aprended de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Queremos encontrar descanso para poder tener fuerzas. Confiemos en el corazón de Jesús. Por eso la oración colecta de hoy que nos decía: omnipotente, todopoderoso y eterno Dios, cuya infinita bondad rebasa los méritos y aún los deseos de los suplicantes. Derrama sobre nosotros tu misericordia y perdona lo que nuestra conciencia teme. Ahora pedimos el perdón, ahora pedimos misericordia, pero ¿para qué? Para cambiar. Apoyados en su bondad infinita, apoyados en su gracia, queremos cambiar, porque nada podemos sin Él. Madre Inmaculada, Madre bendita, oh corazón inmaculado de María, escúchanos y ayúdanos a que no nos cerremos a tu Hijo, que como médico divino viene a curarnos, que lo dejemos que nos cure. ¿Cuántos escucharon a Jesús en esta época del Evangelio y no se convirtieron? No quisieron cambiar. Veían los milagros de Cristo y no lo aceptaban. Cuando Cristo resucitó a su amigo Lázaro, que hacía 3 días que había muerto, aquellos que estaban encerrados en su soberbia, los fariseos, los sacerdotes de la época, dijeron: vamos a matar a este y a Lázaro. Fíjense hasta dónde llega la cerrazón, el egoísmo, la soberbia. No sea que a nosotros nos pase lo mismo. Tenemos los medios de salvación, tenemos la Santa Misa, tenemos la comunión a Cristo en persona, tenemos el perdón de los pecados en la confesión, tenemos una Madre que es la Virgen María, tenés el Santo Rosario, tenés a disposición todos los medios de salvación que Cristo te ha conseguido muriendo en la cruz. Y no sea que no los aproveches y te pierdas. Qué terrible que sería eso. Oh Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Madre Santa, escúchanos, auxílianos con el poder de tu Hijo Jesucristo. Muéstranos a Jesús, a ese Jesús que es médico divino, a ese Jesús que quite nuestra sordera y nuestra mudez, a ese Jesús que convirtió al gran apóstol San Pablo, a ese Jesús que es nuestro Salvador, a ese Jesús que es cabeza de su cuerpo místico que es la Iglesia, a ese Jesús que es Dios salva, a ese Jesús que te busca para perdonarte y darte la vida eterna. ¿Qué le responderás a Jesús?